La noche del domingo 25 de mayo, el grupo musical fugitivo se preparaba para lo que sería su segunda presentación del día. Luego de haber ofrecido un show en un bar de Reynosa, se dirigían ahora a una palapa privada en la colonia Ribera del Río. El evento parecía ser algo habitual para ellos: pocos asistentes, trato directo con el cliente y un pago en efectivo. Nada que saliera de lo común para músicos que llevaban años recorriendo escenarios en el norte del país. En una camioneta GMC negra subieron Francisco Vázquez Bosch, Víctor Garza, Antonio Durán, José Francisco Morales y Líban Solís, quien se desempeñaba como su manager. Cargaron los instrumentos y parte del equipo técnico. Algunos de ellos enviaron mensajes rápidos a sus parejas antes de salir. «Te marco en un rato». Nadie imaginaba que esas serían sus últimas palabras. A las 10:12 de la noche, de acuerdo con los registros de las torres de telefonía móvil, los 5 celulares dejaron de emitir señal al mismo tiempo. Fue como si hubieran desaparecido del mapa en un solo instante. Las familias notaron de inmediato que algo no iba bien. Primero vinieron las llamadas ignoradas, luego los mensajes sin respuesta. Los tics azules de WhatsApp nunca aparecieron. Ya en la madrugada, el temor se transformó en desesperación. Al amanecer, madres, esposas y hermanos comenzaron a recorrer hospitales, retenes y oficinas del Ministerio Público. En redes sociales empezaron a circular los rostros de los 5 músicos, acompañados de una frase que se volvería viral: «Desaparecidos en Reynosa. Vistos por última vez el 25 de mayo. Ayúdanos a encontrarlos». La respuesta social fue rápida. El lunes por la tarde, agrupaciones musicales de la región se unieron en una protesta espontánea frente a la presidencia municipal de Reynosa. El mensaje era directo: ser músico no puede ser una sentencia de muerte. Más tarde, otro grupo de manifestantes bloqueó el puente internacional Reynosa-Far, exigiendo acciones inmediatas por parte del gobierno estatal. Ante la presión pública, el gobernador Américo Villarreal dio la orden de activar el protocolo de búsqueda inmediata. En pocas horas, comenzaron a trabajar en conjunto la Policía Investigadora, elementos del Ejército, la Guardia Estatal y la Comisión de Búsqueda. Se revisaron cámaras, se analizaron geolocalizaciones y se desplegaron drones en zonas clave, entre ellas la colonia Aquiles Cerdán. La noticia se extendió como pólvora. En cuestión de horas, el caso estaba en los principales noticieros del país y se convertía en tendencia en redes sociales con el hashtag Moeranovo Justicia para Fugitivo. Sin embargo, más allá de la visibilidad mediática, lo que dolía profundamente era la sensación de vulnerabilidad absoluta. Habían desaparecido 5 hombres que solo estaban haciendo su trabajo. Las primeras hipótesis no tardaron en aparecer. Se habló de una posible confusión, de una deuda ajena, incluso de un ajuste de cuentas por vínculos indirectos. Pero ninguna teoría se sostenía con firmeza. Lo único que se sabía con certeza era que los 5 integrantes del grupo fugitivo se esfumaron tras llegar a su segundo evento del día. Mientras tanto, las familias se mantuvieron en la explanada de la Fiscalía. Las noches se llenaban de rezos, lágrimas y fotografías abrazadas contra el pecho. Un padre, con voz entrecortada, resumió lo que todos sentían: «Mi hijo no se metía con nadie. Solo quería cantar y comprarle una casa a su mamá». A las 70 horas de iniciada la búsqueda, surgió la primera pista sólida. Un dron de vigilancia detectó algo inusual en las inmediaciones de un predio olvidado, junto al basurero de Aquiles Cerdán. Las imágenes térmicas mostraban actividad reciente en un terreno que debía estar en desuso. Había una fuente de calor persistente y humo apenas visible. Lo que encontraron ahí cambiaría para siempre la percepción de la violencia en Reynosa y marcaría una herida profunda en todo México. El lugar señalado por el dron era un antiguo terreno baldío, olvidado por la urbanización y ajeno a las rutas de vigilancia. Estaba ubicado a un costado del basurero de la colonia Aquiles Cerdán, en una zona que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Durante años, ese sitio había sido usado para quemas ilegales de basura y restos industriales,
lo que hacía difícil que alguien notara algo inusual desde la distancia. Pero esta vez, las condiciones eran diferentes. La tierra seguía caliente, y el olor en el aire no era el de desechos comunes. Cuando los agentes de la policía investigadora, apoyados por personal del ejército y peritos forenses, llegaron a la zona, acordonaron el área de inmediato. En cuanto descendieron de las patrullas, una peste insoportable les confirmó que no se trataba de una falsa alarma. En medio de los escombros negros y cenizas aún tibias, empezaron a aparecer objetos que no deberían estar ahí. Partes de cinturones calcinados, restos de zapatos parcialmente fundidos, un micrófono chamuscado, un pedazo de cadena de escenario y lo más doloroso, fragmentos de tela con bordados que coincidían con los uniformes usados por el grupo fugitivo. Los especialistas comenzaron a excavar con sumo cuidado. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera la confirmación más temida. Había restos humanos entre las cenizas. Las condiciones en las que se encontraban eran atroces. Los cuerpos estaban completamente calcinados, al punto de deformación casi total. Pero no eran irreconocibles. Algunas placas dentales sobrevivieron al fuego. También ciertos tatuajes y, en un caso, una cruz metálica que uno de los músicos solía llevar al cuello. Esa cruz fue clave. Una fotografía publicada días antes por su familia en redes sociales permitía cotejarla visualmente. No había margen de duda. Eran ellos. Todos estaban allí. Mientras los forenses iniciaban el levantamiento meticuloso de los restos, algo inesperado ocurrió. 9 hombres fueron capturados en las inmediaciones del predio, apenas a unos metros de donde se encontraban los cuerpos. Algunos vestían ropa manchada de hollín, otros intentaban escapar. Uno de ellos fue detenido con un radio de frecuencia encriptada, otro con un celular, que más tarde se comprobaría, estaba vinculado a una red de extorsiones activa en la zona centro de Reynosa. En el lugar también se encontraron rifles de asalto, pistolas, municiones restringidas al ejército, camionetas con placas alteradas, así como guantes plásticos, machetes, una pala y varios bidones con rastros de gasolina y diésel. No hacía falta mucho análisis para entender lo que había sucedido allí. Aquello no era un accidente. Era un acto planificado, brutal y sistemático. Horas después, el fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, ofrecía una declaración pública. Los restos hallados correspondían, de forma preliminar, a los 5 integrantes del grupo fugitivo, y la investigación se estaba clasificando como homicidio calificado, desaparición forzada y asociación delictuosa. Las autoridades confirmaron también que los detenidos tenían vínculos con una facción del cártel del Golfo conocida como Los Metros, una de las más violentas y despiadadas de la región. En las primeras entrevistas, los capturados se mostraron fríos, distantes, sin expresión. Ninguno parecía dispuesto a colaborar, a excepción de uno, el más joven, de 19 años, quien rompió en llanto cuando los agentes le dijeron que las víctimas eran músicos. No sabíamos que eran músicos, alcanzó a decir entre lágrimas, antes de ser separado del grupo. Aún así, sus palabras no explicaban nada. ¿Qué motivó semejante crimen? ¿Por qué matar a personas que no estaban vinculadas con ningún grupo rival, que no tenían antecedentes, que no llevaban armas ni escoltas? La hipótesis más fuerte, hasta ese momento, sugería que los integrantes de Fugitivo fueron emboscados al llegar a la palapa ribera del río, la cual había sido supuestamente contratada para un show privado. Sin embargo, con el paso de las horas, se confirmó lo peor. La reservación fue hecha desde un número de teléfono vinculado a una persona desaparecida desde 2022. Es decir, la cita fue una trampa desde el inicio, un anzuelo cuidadosamente montado para atraerlos a una zona controlada por el crimen organizado. Todo apuntaba a que ese evento nunca tuvo la intención de celebrarse. La camioneta del grupo fue hallada vacía, estacionada a unas cuantas cuadras del sitio donde se encontraron los restos. En su interior solo quedaban los estuches de los instrumentos, algunos cables quemados y parte del equipo sonoro. Ni rastro de los músicos, ni rastro de una fiesta.
ni rastro de público. Era claro, los asesinaron al llegar o poco después, y luego intentaron borrar todo rastro quemando sus cuerpos y destruyendo su equipo. Mientras los peritos seguían trabajando en el lugar del hallazgo y los restos eran cuidadosamente trasladados al servicio médico forense, el caso tomaba una nueva dimensión. Las imágenes del sitio, cenizas humeantes, restos de instrumentos, botas calcinadas, un micrófono derretido, dieron la vuelta al país. El impacto fue inmediato y demoledor. Ya no era solo una desaparición, era una ejecución colectiva con claros tintes de terrorismo criminal. Ese mismo día, desde la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, rompió el silencio institucional. Lo hizo a través de un mensaje breve, pero cargado de dolor y firmeza. Escribió: "Confirmamos con profunda tristeza la pérdida de 5 mexicanos inocentes. Hay personas detenidas. La investigación sigue. No habrá impunidad". En menos de una hora, su mensaje fue compartido más de 60,000 veces, pero en Reynosa, donde aún flotaba el humo del terreno donde se intentó desaparecerlos, el dolor no se apaga con un tuit. Lo que ocurrió en esa zona olvidada de Aquiles Cerdán no fue un caso más. Fue un punto de quiebre. Un crimen tan atroz que incluso aquellos acostumbrados al horror de la violencia en el norte del país quedaron en shock. Esta vez no eran comerciantes, ni policías, ni narcomenudistas. Eran músicos, hombres cuya única arma era una tuba, un requinto, un micrófono. Personas cuyo delito fue y era cantar a una dirección equivocada. Y en medio del horror, un detalle marcó una diferencia clave con tantos otros casos que terminan en el olvido. Los responsables no alcanzaron a huir. Fueron capturados en flagrancia, mientras algunos todavía manipulaban objetos de las víctimas. Uno de ellos incluso estaba grabando con su teléfono, al parecer para enviar pruebas del crimen a sus superiores. Esa grabación, según reportes internos, fue interceptada por la fiscalía y contenía una frase escalofriante: "Ya quedaron, patrón". Los detenidos tienen edades que van desde los 19 hasta los 46 años, todos hombres, todos con antecedentes: narcotráfico, portación de armas, extorsión, asociación delictuosa. Algunos ya habían sido capturados en el pasado y liberados por falta de pruebas. Uno de ellos intentó engañar a las autoridades usando una credencial falsa a nombre de un hermano fallecido. Otro afirmó ser menor de edad. Nada funcionó. Las pruebas eran incontestables. Las evidencias recolectadas hablaban por sí solas. Armas con residuos de pólvora reciente, ropa con restos de combustión, fragmentos de tejido humano en las camionetas y la ya mencionada grabación. Además, en el terreno se aseguraron 3 bidones de 20 litros con gasolina, una libreta con anotaciones en pesos, radios de frecuencia encriptada, 3 celulares con archivos aún en proceso de análisis, 2 armas largas de uso exclusivo militar y equipo de sonido parcialmente destruido. Las autoridades confirmaron que los 9 detenidos serían procesados por homicidio calificado, desaparición forzada, delitos contra la salud y asociación delictuosa. Por la gravedad de los actos y el intento de ocultar las pruebas, se solicitaría prisión preventiva automática y su traslado a penales federales de máxima seguridad. Sin embargo, entre todas las declaraciones, una pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta: ¿por qué mataron a los músicos? Nadie dio una explicación. Ninguno de los 9 dijo una sola palabra sobre los motivos. ¿Fue una confusión? ¿Una venganza mal dirigida? ¿Una orden equivocada? ¿Un mensaje de terror hacia alguien más? La hipótesis más sólida hasta ahora es que los integrantes del grupo fugitivo cayeron en una trampa al llegar a la palapa ribera del río, donde supuestamente darían su show. Esa dirección, ahora lo sabemos, estaba en una zona bajo disputa territorial entre facciones del crimen organizado. Los músicos llegaron allí sin saber que cruzaban una frontera invisible, una línea que separa la vida cotidiana del conflicto armado informal que azota regiones enteras del país. La camioneta en la que viajaban fue hallada abandonada a unas cuadras del terreno donde se encontraron los restos. Estaba cerrada. Dentro, los estuches vacíos de los instrumentos, cables quemados y el eco de lo que fue su último viaje.
Ante la presión de la prensa, Omar García Harfuch fue contundente. Su declaración en plena conferencia fue clara y sin rodeos. Cuando un grupo armado decide desaparecer a 5 civiles inocentes, destruir sus cuerpos con fuego e intentar borrar toda huella, no estamos hablando de un crimen común. Eso es terrorismo criminal, y lo vamos a enfrentar como tal. Sus palabras fueron respaldadas públicamente por el gobernador Américo Villarreal y por la Secretaría de Gobernación. Al mismo tiempo, se anunció que el caso sería evaluado para ser incorporado al Registro Nacional de Víctimas de Alto Impacto, lo que implicaría mayor protección para las familias y prioridad máxima en el seguimiento judicial. Tras la declaración de Harfuch y con los responsables detenidos bajo custodia federal, el caso tomó una dimensión aún más profunda. Ya no era solo un crimen local, se trataba de una ejecución colectiva con impacto nacional, y el Estado, por primera vez en mucho tiempo, respondía con rapidez y fuerza. Mientras tanto, los cuerpos de los músicos eran trasladados al servicio médico forense, donde comenzaría el proceso de identificación genética. Aunque algunos objetos personales, tatuajes y placas dentales habían ayudado a reconocerlos de forma preliminar, se necesitaban exámenes oficiales para formalizarlo todo. Afuera del CEMEFO, más de 200 personas aguardaban en silencio. Familiares, vecinos, colegas de la escena musical local. Todos compartiendo el mismo dolor y la misma pregunta: ¿por qué? Durante esos días, la indignación se multiplicó. En redes sociales, miles de músicos de todo el país cambiaron su foto de perfil por el logotipo del grupo fugitivo sobre fondo negro. Era un gesto silencioso, pero poderoso. Un acto de duelo colectivo. Una manera de decir: esto también nos pudo haber pasado a nosotros. Los detalles que seguían emergiendo solo profundizaban el horror. Uno de los detenidos, según reveló la fiscalía, estaba encargado de la logística interna del grupo criminal, es decir, organizaba los movimientos y traslados de víctimas. Otro tenía antecedentes como halcón, vigilante de entradas y salidas en zonas clave de la ciudad. 3 más estaban fichados por participar en cobros de piso a bares y eventos en vivo. Todo indicaba que se trataba de una estructura operativa bien montada, no de un grupo improvisado. No fue un crimen espontáneo, fue una operación deliberada. Entre los objetos asegurados en el terreno se encontró también una libreta con anotaciones donde aparecían fechas, montos y nombres en clave. Uno de los teléfonos incautados contenía archivos de audio y video que todavía estaban en revisión, pero cuya existencia ya confirmaba que el asesinato fue registrado como si fuera parte de un protocolo interno. Una de las armas decomisadas fue rastreada hasta Laredo, Texas, donde había sido reportada como robada en 2021. Con eso, la Fiscalía de Tamaulipas anunció la colaboración con autoridades de Estados Unidos y la apertura de una investigación binacional. Fue entonces que el fiscal especial del caso reveló un dato clave. El operativo que permitió dar con los 9 responsables no fue producto del azar, sino de una investigación que ya estaba en curso desde semanas antes. La unidad de inteligencia táctica, en conjunto con agencias militares, venía monitoreando movimientos sospechosos en Reynosa, especialmente en la zona de Aquiles Cerdán. Sabían que una célula estaba activa. Lo que no imaginaban era que su blanco sería un grupo de músicos. En su siguiente rueda de prensa, Harfuch fue más allá. Dijo algo que muchas autoridades prefieren evitar. Cuando el crimen organizado deja de diferenciar entre enemigos y ciudadanos, cuando apunta contra artistas, contra quienes cantan, contra quienes solo trabajan, estamos ante una amenaza mucho más grave. Esto no es solo violencia, es un intento por controlar la memoria colectiva del país, y no lo vamos a permitir. El impacto de sus palabras fue profundo. En un país donde se ha normalizado que la violencia devore todo, la política, el comercio, incluso la educación, ver que ahora la música se convierte en blanco de exterminio fue una sacudida brutal. Porque la música no tiene partido, no pertenece a ningún bando. Y sin embargo, fue castigada con fuego y plomo. Al conocer los hechos, el Congreso de Tamaulipas empezó a discutir una propuesta de ley bautizada informalmente como el Protocolo Fugitivo. Un modelo de protección estatal para músicos, técnicos, promotores y artistas que viajan a zonas de riesgo. A la par,
Colectivos ciudadanos exigían una ley federal que garantizara seguridad para quienes viven del arte en contextos vulnerables. Pero más allá de las propuestas, lo que predominaba era la necesidad de hacer memoria, de no dejar que esto pasara al archivo muerto, de no permitir que los nombres de Francisco, Víctor, Antonio, José y Libán quedaran reducidos a un tuit o una nota de prensa, porque su historia, dolorosa, injusta, simbólica, había tocado un nervio nacional. Entre el 29 y el 30 de mayo, se realizaron los funerales de los 5 integrantes del grupo fugitivo. Las ceremonias fueron discretas, pero profundamente conmovedoras. En Reynosa, el sonido de la música regional volvió a escucharse, esta vez no como espectáculo, sino como despedida. Docenas de músicos de agrupaciones vecinas llegaron con instrumentos en mano. Tocaron frente a los féretros, acompañados de un silencio denso, casi sagrado. No hubo discursos políticos, solo canciones que nacían del duelo. Las familias recibieron los cuerpos bajo un esquema de protección especial, para evitar cualquier tipo de represalia. Aunque los responsables materiales ya estaban detenidos, el miedo seguía presente. Porque detrás de cada crimen de este tipo hay estructuras enteras que siguen funcionando, y muchas veces con total impunidad. En las calles, en los foros de internet, en los pasillos del Congreso, el nombre fugitivo ya no solo significaba un grupo musical, se volvió símbolo de algo más grande. Un recordatorio brutal de que en México ejercer el arte puede costarte la vida. Que cantar, tocar, crear, también te vuelve vulnerable cuando el crimen organizado decide imponer el terror como forma de control. Pero esta vez algo fue distinto. Esta vez la sociedad no se quedó callada. Esta vez las autoridades respondieron. Esta vez los cuerpos no fueron enterrados en una fosa común, ni fueron olvidados con el paso del ciclo noticioso. Esta vez hubo justicia, al menos en parte. Y aunque los nombres de los autores intelectuales aún no han sido revelados, y la gran pregunta, ¿por qué los mataron?, sigue sin respuesta clara, lo que sí quedó demostrado fue que la memoria colectiva sigue viva, que hay una generación entera dispuesta a no permitir que el horror se normalice. Por eso, si llegaste hasta aquí, si te conmovió esta historia, si crees que estos crímenes no pueden seguir siendo silenciados, entonces te pedimos algo muy simple, pero muy poderoso. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones. Hazte miembro si quieres ver los videos antes que nadie, y sin anuncios. Y sobre todo, comparte este video con alguien más, porque la verdad necesita repetirse, necesita circular. Porque la música no debe callarse con fuego, y porque la justicia empieza cuando dejamos de mirar hacia otro lado. Aquí no vamos a dejar de contar estas historias, porque en este canal la voz sigue viva, y porque Francisco, Víctor, Antonio, José y Libán merecen ser recordados por lo que fueron, músicos, no víctimas,